Hola, hola, mis seriéfilos turcos de corazón. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí en el canal. Espero que estén súper listos y con la energía a tope, porque hoy nos vamos a sumergir en un universo donde el amor, el drama y por supuesto, esa pasión turca que nos enciende el alma, se mezclan de una manera explosiva. ¿Están listos para esta aventura? Pues abróchense los cinturones porque hoy vamos a volar. Vamos a hablar de esas series turcas que nos tienen pegados a la pantalla, pero con un giro que les va a encantar. Vamos a explorar cómo algunas de nuestras parejas favoritas, esas que nos hacen suspirar, gritar a la pantalla y llorar a mares con cada episodio, vivirían sus intensos romances en Estados Unidos. Sí, han oído bien. Imaginen por un segundo a nuestros galanes y heroínas, esas figuras que parecen sacadas de un sueño, dejando atrás el encanto de Estambul, sus calles empedradas, el bullicio de sus mercados, para conquistar el sueño americano. ¿Cómo sería verlos pasear por las calles de Nueva York, disfrutar de un picnic en Central Park, o tal vez, escaparse a una cabaña en las montañas de Colorado? La sola idea me pone la piel de gallina. ¿Listos para soñar conmigo y dejar volar la imaginación? Pues pónganse cómodos, preparen sus palomitas, y lo más importante, asegúrense de que ya están suscritos al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ni una sola de nuestras aventuras seriéfilas y juntos seguiremos explorando este maravilloso mundo de las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Hoy vamos a fusionar dos de nuestros mayores placeres, esas telenovelas turcas que amamos con locura, esas que nos hacen vibrar cada fibra de nuestro ser, y la fantasía de verlas en un escenario completamente diferente, el icónico Estados Unidos. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con ver a su pareja favorita paseando por las bulliciosas calles de Nueva York, disfrutando de un romántico paseo en barco por el río Chicago, o tal vez viendo el atardecer en una playa de Miami? La idea de este vídeo nació pensando en Kerem y Hande, esa pareja que nos ha hecho suspirar en varias series y que, seamos honestos, se verían absolutamente espectaculares en un entorno como el estadounidense. Su química es innegable, una chispa que traspasa la pantalla y que, estoy segura, brillaría aún más en tierras americanas. Pero como la cosa va de soñar, hemos decidido ir más allá y vamos a explorar otras historias que también tendrían ese toque especial y único si ocurrieran al otro lado del charco. Vamos a comenzar con un clásico que seguramente conocen de memoria y que guardan en lo más profundo de sus corazones, seriéfilos, asteriscos en calcap asterisco, o asterisco llamas a mi puerta asterisco. Esta serie es una joya, un tesoro del género de la comedia romántica que nos ha conquistado a todos. En el corazón de esta historia tenemos a la encantadora Hande Erçel interpretando a Eda YLDZ, una joven decidida, soñadora, una mujer que no se rinde ante nada, y a Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, perfeccionista, algo frío al principio, pero que poco a poco nos muestra su lado más vulnerable. La trama nos lleva por los altibajos de su relación, que comienza con un acuerdo nada convencional y termina, como nos gusta, en un amor apasionado, un amor que nos hace creer en los finales felices. ¿Por qué esta serie es tan relevante para el tema de nuestro vídeo? Bueno, imaginen por un segundo a Eda, con su espíritu libre, su creatividad desbordante, abriendo una floristería en el corazón de Los Ángeles, rodeada de palmeras y el sol de California. Y al mismo tiempo imaginen a Serkan con su perfeccionismo obsesivo, tratando de construir rascacielos en la jungla de concreto de Manhattan, con sus trajes impecables y su mirada penetrante. El choque de culturas y personalidades sería aún más explosivo y fascinante. Piensen en esas escenas románticas bajo el sol radiante de California, en esas noches estrelladas en el skyline neoyorquino que hacen latir más fuerte nuestro corazón. Sería una verdadera maravilla. Además, sería interesantísimo ver cómo los retos empresariales y profesionales se desarrollarían en un entorno tan competitivo y desafiante como el de Estados Unidos, donde los sueños pueden hacerse realidad si trabajas lo suficiente, pero también, donde la presión puede ser abrumadora. Ahí lo dejo para que sigan imaginando. Siguiendo con la pareja que inspira este vídeo, esa que nos ha robado el corazón en múltiples ocasiones, no podemos dejar de lado asterisco Güneş Beklerken asterisco, o asterisco esperando el sol asterisco. En esta serie Hande Erçel interpreta a Zeynep, una joven que, junto a su madre, se muda a una nueva ciudad donde se enfrentará a un mundo de privilegios y complicaciones, de envidias y secretos, un mundo que pondrá a prueba su carácter y sus convicciones. Y por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin como Kerem Sae, un chico popular, el chico que todas las chicas quieren, pero que al mismo tiempo, tiene sus propios dramas, sus propias batallas internas.
Es un drama juvenil con mucho romance, con mucha intensidad y, de nuevo, una química innegable entre ambos actores. Una química que nos hace creer que el amor verdadero existe. Ahora imaginen cómo cambiaría esta historia si la acción se trasladara a una preparatoria en Miami, con sus playas soleadas, sus fiestas desenfrenadas y su ambiente multicultural. Sería una combinación explosiva de drama adolescente y el glamour de la costa. Podríamos ver a Zeynep tratando de encajar en un ambiente nuevo, un ambiente donde no todos son bienvenidos, mientras Kerem navega por sus propios conflictos internos, todo esto mientras una historia de amor florece en medio de ese caos, como una flor que crece en el desierto. Y por supuesto, las rivalidades escolares serían aún más intensas, más despiadadas, con ese toque americano que todos conocemos por las películas y series. Imaginen las fiestas en la playa, las competencias deportivas donde las rivalidades se juegan a flor de piel, y los bailes de graduación, todo con el telón de fondo de los atardeceres de Florida, esos atardeceres que nos hacen soñar con el paraíso. ¡Qué espectáculo! Ahora subamos un poco la intensidad y vayamos con una serie un poco más dramática, *Kuzgun*, o *Cuervo*. Esta historia nos sumerge en un mundo de venganza, traición y amor prohibido, un mundo oscuro donde las sombras acechan en cada esquina. Bararduk interpreta a Kuzgun, un hombre que busca justicia por los errores del pasado, un pasado que lo atormenta y no lo deja en paz, y Burku Birizik es Dila, su amor de la infancia, la mujer que ocupa su corazón y que se encuentra en medio de la tormenta, atrapada en un conflicto que parece no tener fin. Esta serie es un drama intenso que te mantiene al filo del asiento, con giros inesperados y emociones a flor de piel. Para nuestro experimento de trasladar series a Estados Unidos, imaginen a Kuzgun como un exagente de las fuerzas especiales que se refugia en una pequeña ciudad del Medio Oeste, un lugar donde las apariencias engañan y los secretos se esconden a plena vista, mientras Dila es una abogada brillante en Chicago, luchando contra la corrupción, intentando hacer lo correcto en un mundo que parece estar al revés. Imaginen esos encuentros furtivos en cafeterías de carretera, en esos lugares donde el tiempo parece detenerse, mientras Kuzgun planea su venganza en secreto y Dila lucha con su conciencia, intentando equilibrar su amor por él con su sentido de la justicia. Sería una mezcla de thriller de acción y romance que los dejaría sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Además, la ambientación de los pequeños pueblos americanos, con sus secretos y misterios, le daría un toque aún más oscuro y emocionante a la historia, una atmósfera que nos haría sentir que estamos dentro de la serie. Cambiemos un poco de género y hablemos de *Cara para Ask*, o *Amor de contrabando*. Esta serie es un thriller policíaco con mucho romance y drama, una historia que nos engancha desde el primer minuto y no nos suelta hasta el final. Tuba Büyüküstün interpreta a Elif, una diseñadora de joyas que se ve envuelta en un mundo de crimen, un mundo peligroso donde la vida no vale nada, y en Yürek Somer, un detective implacable, un hombre que lucha por la justicia, pero que también tiene su lado más sensible. La química entre ellos es innegable, una chispa que enciende la pantalla y nos hace creer en el poder del amor. Si esta serie se trasladara a Estados Unidos, imaginen a Elif como una artista emergente en Nueva York, con un taller en el Soho, un lugar donde la creatividad fluye y los sueños se hacen realidad, y a Homer como un agente del FBI luchando contra la mafia, un hombre que no se detendrá ante nada para llevar a los criminales ante la justicia. El contraste entre el mundo del arte y el crimen sería fascinante, una combinación que nos dejaría sin aliento. Podríamos ver persecuciones en calles bulliciosas, encuentros secretos en galerías de arte, en esos lugares donde las paredes parecen susurrar secretos, y la tensión constante de estar en peligro. Además, la diversidad cultural de Nueva York enriquecería la trama y le daría un toque internacional, una atmósfera cosmopolita que le sentaría de maravilla a la serie. Las escenas de amor y pasión serían aún más intensas en un entorno tan vibrante y lleno de energía. Siguiendo con el tema de los dramas intensos que nos hacen vibrar, no podemos dejar de lado Si ya bellazas o Amor en blanco y negro. En esta serie, Birce Akalay interpreta a Asl, una doctora idealista y pacífica, una mujer que cree en el poder de la bondad, y Ibrahim Çelikkol Ferhat, un asesino a sueldo atormentado por su pasado, un hombre que ha vivido en la oscuridad y que busca una manera de encontrar la luz. La historia de amor entre ellos es un torbellino de emociones y contradicciones, una relación que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. Para llevar esta historia a Estados Unidos, imaginemos a Asl como una médico en un hospital de una gran ciudad, trabajando en zonas conflictivas, un lugar donde la vida se debate entre la esperanza y la desesperación, y a Ferhat como un exconvicto que busca redención,
un hombre que intenta dejar atrás su pasado y encontrar un nuevo camino en la vida. El contraste entre sus mundos sería aún más impactante, una brecha que parece imposible de salvar. Podríamos ver a Ferhat tratando de dejar su pasado atrás, mientras Ash lo ayuda a encontrar la luz en medio de la oscuridad, guiándolo por el camino de la bondad. Y por supuesto, la tensión romántica sería palpable en cada escena, esa tensión que nos hace contener la respiración. Un drama romántico con mucha acción y reflexión. Imaginen las escenas en el hospital, los paseos nocturnos por las calles de la ciudad, donde las sombras se mezclan con las luces, y los momentos íntimos en medio del caos, donde el amor parece ser la única salida. Para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de una serie que tiene un toque más de comedia, pero que también nos regala momentos muy emotivos, *Erkencicus*, o *Pájaro madrugador*. Demet Özdemir interpreta a Sanem, una joven soñadora y aventurera, una mujer que no le teme a nada, y Can Yaman Özkan, un fotógrafo de espíritu libre y aventurero, un hombre que vive la vida al máximo. Esta serie es un deleite para los sentidos y la química entre los protagonistas es palpable, una química que nos contagia de su alegría y optimismo. Se imaginan a Sanem con su energía inagotable en una ciudad como Austin, Texas, intentando triunfar en el mundo de la publicidad, un mundo donde hay que ser ingenioso y creativo para destacar. Y por otro lado, se imaginan a Can, con su pasión por la fotografía, recorriendo los paisajes del oeste americano, buscando la imagen perfecta que capture la esencia de la vida. Sería una comedia romántica con mucho encanto y toques aventureros. Imaginen a Sanem adaptándose a la vida americana, sus divertidos tropiezos con el idioma, las fiestas tejanas donde la música country lo invade todo, y los momentos románticos bajo las estrellas, en esos lugares donde la inmensidad del cielo nos hace sentir pequeños. Sería una historia llena de luz y optimismo, una historia que nos haría creer que todo es posible. Bueno, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de nuestra aventura por las series turcas en Estados Unidos. Hemos visto cómo algunas de nuestras historias favoritas podrían cobrar vida de una manera totalmente nueva, en un escenario tan diferente y emocionante como el americano. Imaginar a Kerem y Hande en diferentes roles, conquistando nuevas ciudades y con nuevas historias, ha sido muy divertido. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo, porque juntos hemos creado un universo mágico donde la imaginación no tiene límites. Hemos hablado de amor, drama, pasión, aventura y mucho más. Y sobre todo, hemos soñado juntos. Porque al final, de eso se trata esto, de dejar volar nuestra imaginación, de creer en lo imposible y de dejarnos llevar por la magia de las historias. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué pareja de series turcas les gustaría ver en Estados Unidos? ¿En qué ciudad se ambientaría su historia ideal? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Cada nuevo suscriptor me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido para ustedes, para que juntos sigamos explorando este maravilloso mundo de las series turcas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.